Bien, mis hermanos, pues es tiempo de estudiar. Vamos a tener nuestro tema. Y en esta oportunidad, iba a decir esta mañana, pero no sé si todavía es mañana o ya es tarde. 5 minutos, bueno, todavía es mañana. Bien, hoy vamos a ver un tema que le hemos titulado El poder positivo de la comunidad. El poder positivo de la comunidad. Y por supuesto está basado en la porción de esta semana que se llama ¿cómo? Vayaquel. Vayaquel y significa Vayaquel y reunió. Reunió o hizo reunir. También puede ser traducido de esta manera. Y hay 3 conceptos, mis hermanos, hay 3 conceptos que aparecen en esta porción de la Torá, que toda la porción, desde el primer verso hasta el último, se nos habla acerca de estos 3 conceptos que vamos a analizar. El primero es la propia palabra Vayaquel, el propio título de la parashá. El segundo concepto del que nos habla esta porción es el Shabbat. Y el tercero, el Mishkan, o como se le conoce tradicionalmente, el tabernáculo o el santuario. Esos son los 3 conceptos de los que habla toda la parashá y que los vamos a estar analizando hoy. Cuando comienza esta porción, hermanos, la parashá Vayaquel, nosotros podemos observar que Moisés está llevando a cabo lo que los cabalistas llaman un tikkun. ¿Se acuerdan qué es el tikkun? Ya hemos hablado acerca de eso. Un tikkun es un acto de corrección, una reparación de daños, por decirlo así. O sea, se está haciendo un esfuerzo para corregir un error del pasado. Eso es un tikkun. Y en este caso, Moisés lo que está haciendo es corrigiendo lo que pasó con el pecado del becerro de oro. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque la Torá utiliza exactamente la misma palabra, el mismo término que es Vayaquel. Cuando se habla del pecado del becerro de oro, dice Vayaquel también. El pueblo se reunió alrededor de Aarón. Pues tenemos el mismo concepto, el mismo término, la palabra Vayaquel, y ahora en esta parashá, pues también. ¿Qué es la diferencia? Bueno, que cuando el pueblo de Israel se reunió en el pecado del becerro de oro, se reunieron para juntos hacer algo malo. Se reunieron para llevar a cabo un pecado, uno de los más terribles pecados que se han cometido en la historia del pueblo de Israel. Entonces, esa vez el término Vayaquel se encaminó hacia lo malo, hacia el pecado. Ahora Moisés los reúne con un propósito bueno. Ahora los reúne para hacer algo positivo, algo correcto, algo bueno, y que de acuerdo a los sabios de Israel, pues tiene toda la intención de hacer tikkun, de corregir, o también dicen de expiar el tema del pecado del becerro de oro. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos acá respecto a esto es: ¿por qué reunirse?
¿por qué reunirse o por qué congregarse? Porque de esta palabra, Bayaquel, también se desprende la palabra que conocemos y que utilizamos mucho, que es Kehilá. Kehilá, que es como la congregación. Entonces, ¿por qué reunirse? ¿Por qué congregarse? Y para ello, mire, tenemos que ver nosotros que en la Torá, cuando nos regresamos hasta Génesis, y vemos que allá en Génesis, la primera vez que en la Torá aparece la frase, no es bueno, ¿se acuerdan qué dice? ¿Qué es lo que no es bueno? No es bueno que el hombre esté solo. Ahí está la cita, ¿verdad? Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Siempre va a ser mejor que el hombre esté acompañado. O sea, para nadie es bueno estar solo. En otras palabras, la soledad no es buena consejera. ¿A cuántos acá les gusta la soledad? ¿Les gusta estar solos? Hay gente que dice, yo disfruto mi soledad, a mí me encanta estar solo. Bueno, pues les tengo noticias, ¿verdad? No es bueno. La Biblia dice, no es bueno estar solo, que una persona esté sola. O sea, yo sé que todos de repente necesitamos algún momento, luego decimos, es que necesito mi espacio. Y pues sí, ¿verdad? Quizás necesitamos un tiempo de estar solos, pero no puedes estar solo permanentemente. La soledad no es buena. ¿Cuántos vieron la película del náufrago? Hay una película que se llama El náufrago, muy buena, Tom Hanks. Bueno, esa película trata ese tema, ¿no? Porque imagínese la persona sola. Ahí queda él atrapado en un lugar, alejado, solo totalmente. Entonces, este personaje tiene una pelota de béisbol y con la pelota de béisbol se pone a platicar. Le dibuja ojos y boca y le hace como una carita. Y hasta le pone nombre, ¿no? Ya no me acuerdo mucho, pero creo que hasta le pone nombre. Sí, la verdad no me acuerdo. Wilson. Bueno, y Wilson se convierte en su compañero. Entonces, eso retrata o nos habla de la necesidad que tenemos las personas de tener a alguien, de tener un compañero. No es bueno estar solo. Ese hombre casi termina trastornado. Muchos dirían, pues claro que se trastornó, imagínense hablando con una pelota. Probablemente si estuviéramos en sus circunstancias, todos lo haríamos. Ahí sí ya, amárrenlo y llévenselo, ¿no? Que la pelota le conteste, ¿no? Hace poquito vimos también esta película que se llama Pi. La vida de Pi. Que también es algo así, ¿verdad? Parecido. También es un muchacho que queda náufrago, pero él tiene un compañero muy interesante, ¿verdad? Un tigre. Entonces, toda la película él está acompañado de ese tigre en una lancha en el mar. Y él a ese tigre lo había llamado también con un nombre, le decía Richard Parker, así lo nombra. Y es una película de veras muy interesante. El final, sí te hace llorar, ¿verdad? Sí te hace llorar cuando por fin él puede llegar a tierra firme. Y al final llega con el tigre salta de la lancha, él también, él se tira en la arena. El tigre se aleja, hay una jungla ahí cerca, el tigre se va a internar en la jungla y él dice que él, pues con todo su corazón esperaba que el tigre se despidiera de él, ¿no? Que volteara a verlo, entonces él está narrando la historia, ahí en la película está narrando su historia muchos años después y narra la historia y todavía le duele y todavía llora cuando lo platica. Y él dice, lo que más me dolió fue eso, ¿no?
O sea que mi compañero de toda la aventura se fue y no le importó, no le importé. Y él le gritaba, ¿verdad? Te amo, Richard Parker. Y es que eso nos habla, ¿no? De la necesidad del ser humano de estar acompañado, de tener compañía, de no estar solo. Entonces la Torá es enfática en esto y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ser parte activa, mis hermanos, de una comunidad es un tikún contra la soledad. Cuando tú perteneces, cuando tú eres parte de una congregación, eso es un tikún, es una corrección, un acto de corrección contra la soledad, contra algo que no es bueno para ti. ¿Vamos bien? ¿Por qué reunirse? Bueno, porque nuestra fe, la fe que nosotros practicamos, es una fe de comunidad. La nuestra no es una fe de personas solitarias. La nuestra es una fe totalmente de comunidad, es decir, de estar juntos. Hacemos las cosas juntos, somos una familia, oramos juntos, alabamos juntos, comemos juntos, aprendemos juntos, servimos juntos. Hay otros grupos o hay otros movimientos que enfatizan el yo, el tú, pero nosotros no. Nuestra fe es un asunto más bien de tú y nosotros. Nosotros vamos con un mensaje, tratamos de alcanzar a otras personas, pero el fin de alcanzar a otras personas es que formen parte de nosotros, no que estén aislados. Sí, entonces, sí es verdad, hay mucha gente que hasta escribe libros y enfatizan mucho el tema del individualismo, pero la fe de los creyentes en el Dios de la Biblia no es así. No es una fe individualista. Es importante, somos importantes como individuos. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero al momento de ejercer nuestra fe, alcanzamos un nivel o alcanzamos una fuerza mucho mayor al ser parte de una comunidad. Por eso la misma Biblia dice, mejores son dos que uno, porque vas a tener una doble paga de tu salario. Entonces una persona sola puede ser que haga cosas interesantes, puede ser que desarrolle algunos proyectos, pero siempre será mejor lo que podamos hacer como congregación, como una comunidad. Entonces, nuestra fe es así, es una fe comunitaria. Ahora, prestemos atención, mis hermanos, a qué fue exactamente lo que Moisés hizo cuando él reúne a la gente, cuando él reunió al pueblo. ¿Qué hizo Moisés ahí? Dirigió la atención del pueblo, dirigió la atención de los hijos de Israel a los dos grandes centros comunitarios que existen en nuestra fe. Uno en el espacio, otro en el tiempo. El del tiempo es el Shabbat y el del espacio es el Mishkan o santuario, que eventualmente ese Mishkan se convirtió en el templo, ya en los días de Salomón, y posteriormente se convirtió en la sinagoga en los días del exilio. Y aunque el pueblo regresó a Tierra Santa y volvieron a reconstruir el templo, el concepto de la sinagoga se quedó, o sea, llegó para quedarse. Ese concepto permaneció aún con el templo en pie. Y es que el Eterno, pues, que todo lo sabe, ya tenía este plan, y el Eterno sabía que el templo iba nuevamente a desaparecer. ¿Y qué es lo que iba a continuar? El concepto de la sinagoga. Ese llegó para quedarse. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿por qué en Shabbat?
Entonces ya vimos por qué reunirnos, por qué debemos reunirnos, por qué debemos congregarnos, y hay muchas más razones. Aquí nada más consideramos algunas, pero hay muchas más razones para que nosotros nos congreguemos, para que nos reunamos, para ser parte de una comunidad. Ahora, ¿por qué en Shabbat? ¿Por qué nos reunimos en Shabbat? Aquí también, vaya, se han escrito libros, ¿verdad?, completos acerca del tema del Shabbat. Pero vamos aquí a mencionar solamente algunas cosas importantes. La primera, el Shabbat es la más importante de las Moadim o Moedim. ¿Se acuerdan de esta palabrita que es Moedim? Citas, tiempos designados por Dios, aunque algunas Biblias lo traducen como fiestas. La verdad es que la palabra Moedim no es exactamente una fiesta. Hay otra, recuerdo cuando estudiamos con Karen, no recuerdo qué materia veíamos con Karen, que nos enseñó estos conceptos, y veíamos que la palabra hebrea para fiesta es shach o haj, que en hebreo ese concepto significa como dar vueltas en círculo, pero es traducido como festival. Entonces, Moed, el singular de Moedim, Moed es más bien una cita, es un tiempo de encuentro, pero lo más importante es que es un tiempo designado por Dios. Entonces, es Dios quien decide esos tiempos. Es Dios quien establece cuándo se quiere encontrar con nosotros. Entonces, es Dios quien designó el Shabbat para un tiempo de encontrarse con nosotros. Entonces, ¿por qué en Shabbat? Porque Dios así lo designó. Porque Shabbat es una de las Moadim, es uno de los tiempos designados, y no solo eso, es la más importante. ¿En dónde están las Moadim? Levítico 23, acuérdese, nunca se olvide de ese pasaje, ¿verdad? Levítico 23, ahí están las Moadim. O sea, los tiempos designados por Dios para encontrarse con su pueblo. ¿Cuál aparece primero? El Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es cada semana. Cada semana, cada semana. Las otras Moadim son anuales. Bueno, tenemos Rosh Hodesh también, la luna nueva, que esa es cada mes. Pero las otras son cada año. Solo el Shabbat es cada semana, cada semana. Entonces, el Shabbat se convierte en lo más importante de las Moadim, el tiempo más importante para reunirnos, para encontrarnos con Dios. Ahora, en segundo lugar, el Shabbat, mis hermanos, es un ensayo para el reino mesiánico. Nuestro hermano Lugo nos está hablando de eso en la clase del reino. El Shabbat, lo que nosotros hacemos cada semana, es un ensayo, es decir, nos estamos preparando, nos estamos entrenando para el reino mesiánico. Eso es el Shabbat, un ensayo. Entonces, ¿no les agrada la idea de llegar bien entrenaditos al reino? Pues por eso hay que reunirse en Shabbat, ¿verdad? Para llegar bien preparados al reino mesiánico. Además, el Shabbat es esencialmente colectivo. Cuando las instrucciones del Shabbat se dan en la Torá, nosotros vemos que la Torá dice: tú, tu hijo, tu hija, tu buey, tu burro, tus animales, los extranjeros, o sea, todos deben de guardar Shabbat. Todos deben reunirse en Shabbat. Entonces, la esencia del Shabbat no es individualista. La esencia del Shabbat es colectivo. Todos reunidos en Shabbat.
Y por si esto fuera poco, pues una respuesta que yo considero magistral para esta pregunta que nos estamos planteando de ¿por qué en Shabbat? El poema del Shabbat nos ofrece como que una respuesta así amplia, contundente, clara de por qué reunirnos en Shabbat. ¿Cuántos se acuerdan del poema del Shabbat? Que lo repetimos, ¿verdad?, muchas veces. En el Shabbat conmemoro los días de la creación. En él descansa mi alma y se alegra el corazón. Le doy gracias al Eterno, el que mi vida formó, el que me cuida y sustenta, y además me da su amor. El Shabbat es el gran sello, dice, que Dios dejó en su creación. Lo descansó, lo bendijo y también santificó. ¿Qué más? es una santa, pues así él estableció. Eternamente y por siempre, para el hombre lo creó. Y guardarán Shabbat para siempre los hijos de Israel, cual solemne pacto perpetuo en obediencia a Hashem. Porque en 6 días Hashem hizo cielo y tierra con poder, mas descansó el 7º día para bendición de Israel. Entonces ese poema, hermanos, tan hermoso, palabra por palabra, nos habla de por qué el Shabbat es tan importante. ¿Por qué debemos de guardar el Shabbat? ¿Por qué debemos de santificar el Shabbat? Pero ¿por qué debemos de reunirnos en el día del Shabbat? Y hay otros poemas, ¿no? Pero del Shabbat, ese es mi favorito. Entonces, ¿por qué el Shabbat? Podemos dar o ampliar mucho más la respuesta diciendo o decir simplemente porque el Eterno lo ha ordenado y punto. El Eterno así lo ordena y nosotros tenemos que obedecer. Pero hay que ampliar la respuesta, hay que buscar esas bendiciones que el Eterno nos ofrece en el día de Shabbat. Podemos agregar además nuestros testimonios desde que empezamos a guardar Shabbat. Entonces yo recuerdo con mucho cariño cuando estudiamos el tema del Shabbat, antes de hacer el cambio, nosotros nos congregábamos igual que todas las congregaciones cristianas, ¿verdad? Nos reuníamos en domingo. Y ya estábamos estudiando las raíces hebreas y entonces estuvimos como que dejando el día del Shabbat para el final. Y les soy sincero, o sea, yo lo fui dejando para el final porque de verdad yo me resistía a cambiar. O sea, yo de veras me resistía a la idea de tener que cambiar el día. O sea, me encantaba estar estudiando raíces hebreas, pero yo quería seguir en domingo. Yo quería seguir así como íbamos, ¿verdad?, en domingo. Porque además me asaltaba el pensamiento de que yo decía, bueno, al cambiar a sábado seguro que muchos hermanos ya no van a venir, porque no van a poder o porque trabajan en Shabbat. Y entonces todo esto me hacía como que darle largas al Shabbat. Pero fuimos estudiando uno a uno los temas, las doctrinas que solíamos creer y a la luz de la Torah las fuimos estudiando hasta llegar al Shabbat. Repito, lo dejamos al final. Estudiamos el tema del Shabbat durante meses estudiando el tema del Shabbat cada domingo, hasta que ya cuando ya no había más que estudiar, más que decir, yo les dije, ¿verdad, hermanos? Bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya terminamos, ya estudiamos el tema del Shabbat. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No quería como que ser yo, ¿verdad?, el que dijera o tomara la decisión. Yo pregunté, ¿qué hacemos? Entonces alguien dijo, pues cambiar, hermano. Pues cambiar, pues ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar. Con todo esto que estudiamos, pues ya nos quedó claro. Y hay que cambiar a Shabbat. Entonces cambiamos.
y empezamos a venir en Shabbat. Cuando empezamos a venir en Shabbat, recuerdo, veníamos toda la congre, toda la comunidad, empezamos a venir los viernes. Los viernes al caer la tarde, aquí hacíamos juntos la apertura de Shabbat. Entonces, la primera apertura de Shabbat fue algo que súper emocionante, ¿no? De esas experiencias que estás, bueno, hasta los vellitos así se te levantan de la emoción. Estábamos bien emocionados. Yo sinceramente lloré, ¿verdad? Ese día me emocioné mucho. La primera vez que hicimos Abdalá también fue algo, o sea, las oraciones, las bendiciones, cada cosa que hacíamos ahí como que llorando, ¿no? Porque era algo muy emocionante. Y pensaba yo en la congregación de los hijos de Israel regresando del exilio, en los días de Esdras, en los días de Nehemías, cuando dice que se encontraron por ahí, ¿verdad? El libro, la Torá, y lo empezaron a leer, y la gente lloraba escuchando, y era Sukkot, y pues vamos a hacer la fiesta. Entonces, y así nos pasó a nosotros, porque esa es nuestra realidad. Somos Israel regresando del exilio, descubriendo nuestras raíces, descubriendo nuestra identidad, descubriendo nuestra fe, descubriendo el Shabbat, y eso pues nos llenó de emoción. ¿Por qué en Shabbat? Nuestro testimonio, nuestra experiencia ahora ya de años puede responder a esa pregunta también. Ahora, ¿por qué en la sinagoga? Esa es la otra pregunta, ese es el otro concepto del que nos habla nuestra porción. ¿Por qué en la sinagoga o casa de estudio? Como se le conoce. Fíjese, aquí pasa algo muy interesante. Les decía que el concepto de sinagoga nace en el exilio. ¿Por qué nace en el exilio? Porque los hijos de Israel, estando en Babilonia, ellos pues sentían la necesidad de reunirse. Estaban muy lejos de Jerusalén, el templo estaba destruido. Entonces ellos dijeron, pues hay que hacer algo como algo que represente el templo, algo que pues sea como parecido al concepto del templo, aunque en pequeñito, ¿verdad? Y entonces nació el concepto de la sinagoga, y empezaron así a reunirse en lugares especiales que construían y que los dedicaban como un lugar especial para encontrarse y estudiar Torah. Entonces, así nace la sinagoga, y lo interesante de esto es que este concepto de sinagoga, como les decía hace rato, sobrevivió después de la destrucción del segundo templo, y este concepto de sinagoga fue adoptado por otros grupos. Entonces, el Islam, por ejemplo, adoptó este concepto. Las mezquitas, ¿qué son? Como sinagogas, ¿verdad? O sea, tomaron exactamente el mismo concepto de judío de la sinagoga y hicieron sus mezquitas. El concepto de iglesia en el cristianismo es igual, es lo mismo. O sea, tomaron el concepto de sinagoga, nada más que en el cristianismo le llaman iglesia, pero es el mismo concepto, ¿sí? Entonces ahí la sinagoga prevaleció, incluso en diferentes grupos con diferente fe. Pero ahí está vivo el concepto de la sinagoga o casa de estudio. Ahora, ¿por qué en la sinagoga? Hay que decir, hermanos, que cualquier otro lugar, en cualquier otro lugar que la comunidad se reúna, siempre va a ser el lugar de alguien más, o la casa de alguien más. Por más que una persona nos diga, mi casa es su casa, o siéntanse como en su casa, ¿están de acuerdo que siempre va a haber una barrera? Por más que nos digan y nos insistan, nunca nos vamos a sentir como en casa.
en la casa de alguien más. Esa es la realidad. Entonces, se requiere un lugar que sea de la comunidad. La sinagoga, en ese sentido, se convierte en eso, se convierte en el hogar de la comunidad. O sea, en la comunidad sí nos podemos sentir como en casa. Nos debemos sentir como en casa, porque es un lugar que tenemos en común. Es un lugar que tenemos en común. O sea, aquí la comunidad, no es que aquí es la casa del pastor, o es la casa del hermano fulano, aquí es de la familia fulana, aunque luego pasan esas cosas, ¿verdad? En algunos lugares, sin testimonios, hermano, sin testimonios. Pero luego suele pasar, ¿verdad? De repente que alguien se cree el dueño de la comunidad. No, la comunidad es eso, es un lugar que pertenece a la congregación. Es el hogar de la comunidad. Y así lo tenemos que ver y así nos debemos de sentir. Entonces, el concepto, por ejemplo, muy popular que nació hace algunos años, el concepto de las células, y que ciertamente se inspira, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, que dice: en el templo y en las casas, ¿verdad?, se reunían. Es algo bueno, pero la limitante de las células es precisamente esa, que el concepto de comunidad no se llega a completar en la casa de nadie, solamente en un lugar que sea exclusivo de la comunidad. Y eso es lo que ofrece una sinagoga, o una mezquita, o una iglesia, o sea, o un salón del reino. Bueno, no sé cómo funcione allá, pero un lugar que sea de la congregación. Y donde cada persona, cada creyente, al asistir, se pueda sentir como en casa. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. En la sinagoga, en el lugar de reunión, la comunidad debe poder experimentar de una manera exponencial, hermanos, la presencia de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, que tú puedes sentir la presencia de Dios en cualquier parte. Claro que sí, porque Dios está en todo lugar. Eso no está a discusión. Sin embargo, la misma Biblia nos enseña que la presencia de Dios se manifiesta en diferentes niveles. La presencia de Dios, dicen los teólogos, la presencia de Dios está de manera general en todas partes, en todo lugar, e incluso allá abajo en el abismo, en todas partes. La presencia de Dios está en todo lugar de una manera general. Pero luego dicen los teólogos, la presencia de Dios, la presencia especial de Dios, se encuentra donde su pueblo se reúne. Donde 2 o 3 se congregan en el nombre, la presencia especial de Dios está. Y dicen también los teólogos, la presencia plena de Dios está en el Hijo, en Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible, declaran las Escrituras. Entonces, fue el Hijo, precisamente fue Yeshua el que dijo, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí voy a estar yo. Y si está Yeshua, entonces está el Padre, porque está la presencia plena. Pero se fijan cómo el concepto se liga a reunirnos, vayaquel, a reunirnos como comunidad, porque reunidos, la presencia del Eterno la vamos a poder sentir de una manera mucho más grande que como la siento yo normalmente, ¿verdad? En los lugares donde ando, donde me muevo. Dios siempre está conmigo y siempre puedo sentir su presencia, pero cuando me reúno con mis hermanos, cuando me congrego, la presencia de Dios se vuelve mucho más fuerte. Mucho, mucho más fuerte, y las maravillas del Eterno son expuestas.
Por eso cada Shabbat acá tenemos este momento de compartir testimonios. Tenemos tiempo de platicar. También cuando comemos o en el coffee break, ¿verdad? Platicamos y ahí surgen precisamente testimonios. Oh, fíjate, hermano, que en la semana me pasó esto. Entonces, esa relación como hermanos, esa relación como congregación, nos permite sentir más la presencia de Dios, conocer más de las maravillas del Eterno. Fíjense, hermanos, estuve leyendo que hay estudios especializados a gente que se dedica a hacer estos análisis, estos estudios, y gente muy preparada. Entonces, estudios especializados demuestran, y esto le va a parecer muy interesante, que las personas que asisten regularmente a un centro de culto son mucho más propensas a ser mejores ciudadanos, mejores esposos, mejores padres, mejores empleados, mejores hijos, mejores vecinos, etc. O sea, usted podrá decir, no, yo conozco no vea lo malo, ¿verdad? O sea, siempre como que tendemos más a ver ¿cómo le dice? El negrito en el arroz, ¿no? El puntito en la pared, o sea, siempre tenemos esa tendencia. Yo siempre hago ese experimento, muchas veces lo he hecho, ¿verdad? En una pared blanca pregunto, pintando un punto negro ahí, y le preguntas a las personas, oye, ¿qué ves ahí? Y el 99% dicen, veo un punto negro. ¿Por qué no ves la pared blanca? ¿Por qué no ves la pared blanca? ¿Por qué tienes que ver el punto negro? Entonces, cuando las estadísticas nos dicen que es mucho más propensa a ser una buena persona aquel que se congrega, muchos inmediatamente dicen, no, pues yo conozco varios que tienen años congregándose y son de lo peor. No, hombre, mi peor vecino. Oye, fíjate más, hay más manzanas buenas que podridas, hombre. Nada más que hay que ver. A una persona contaba una historia de un señor que plantó un huerto, tenía un huerto de manzanas. Entonces, este señor, para evitar que la gente se fuera a meter a comerse sus manzanas, en la orilla, o sea, en la orilla del huerto plantó también árboles de manzanas, pero eran manzanas agrias. Entonces la gente que pasaba y veía los árboles de manzanas, obviamente agarraba de las de afuera, las de la orilla, y las probaba. Saben muy feas. Entonces ya no se metían adentro. Hasta que alguien, ¿verdad? Alguna vez una persona más perseverante que probó una y probó otra y dijo, me voy a meter a probar las de adentro, ¿verdad? Y ya probó la de adentro. ¡Ay, qué rica, ¿verdad? Qué sabrosa! Y luego pues corrió la voz con la demás gente. Dijo, no, hombre, adentro están las buenas. ¿Sí? Allá adentro están las buenas. Entonces, esa historia ilustra así a los creyentes. Mucha gente ha conocido, disculpe la expresión, ¿verdad? Pero ha conocido manzanas podridas o ha conocido creyentes con un mal testimonio. Y lo que hay que decir es, necesitas estar adentro. Tú nada más estás viendo desde afuera, necesitas meterte. Necesitas ser parte de la comunidad. Necesitas tú hacer la diferencia. Tú mismo sé una manzana dulce. Y entonces las cosas pueden cambiar. Los estudios demuestran eso, que las personas que se congregan son mejores en todos los aspectos de su vida. Fíjense, todavía hablando de esto, lo más fascinante de estos resultados, de estos estudios, de estos hallazgos, es que el factor clave de esos estudios concluyeron que lo que se trata es que seas parte de una comunidad religiosa. Y realmente ellos descubrieron que no es relevante lo que cree.
No es relevante lo que la persona cree, lo que es relevante es que seas parte de la comunidad. Los hallazgos de esta investigación sugieren, y no es algo exagerado esto, o sea, es algo real, pero los hallazgos sugieren que un ateo, fíjense bien, un ateo que asiste regularmente a un lugar de culto, porque sí pasa. ¿Ustedes no creen que los ateos se congregan? Sí, o sea, a veces por alguna razón. A veces, como dice aquí, por acompañar a su hijo, por acompañar a la esposa. O sea, aquí a lo largo de muchos años que el Eterno me ha permitido ejercer el ministerio, he conocido tanta gente, ha pasado tanta gente por esta comunidad. Bendito el Eterno por ustedes que están ahorita aquí, pero en muchos años ha pasado mucha gente acá. He podido conocer a muchas personas y he tenido ateos sentados ahí. Y he tenido ateos que me han querido, ahora sí, brincar desde allá. La hermana Mireya, que es aquí, la de más tiempo, se acordará cuando estábamos allá en la Valle Verde, o no sé si le tocó, pero una vez allá, estando ahí, yo predicando y esto y aquello, y de repente, ya estaba un ateo ahí sentado, ¿verdad? Y de repente se levantó y me dijo: a ver, usted que está hablando y diciendo, dígame, ¿quién de aquí ha ido al cielo y ha regresado? Y ya yo, permítanme, y ahorita le respondo, ahorita que terminemos, ¿no? Ya platicamos. Es muy agresivo el Señor, ¿no? Esposo de una hermana, entonces él iba por acompañar a su esposa, pero él definitivamente no creía en nada. Bueno, estos estudios dicen que incluso un ateo que asista regularmente, es importante subrayar, regularmente, no que fue una vez, que asista regularmente por acompañar o por cualquier razón, ese ateo tiene más probabilidades de ser voluntario, por ejemplo, en un comedor de beneficencia, que un creyente ferviente que reza solo en su casa. ¿Qué es la diferencia entonces? La comunidad. El factor clave es la comunidad. Puede que haya un creyente, pero que no se congrega, que está solo en su casa, que reza, que hace esto, que hace aquello. Pero según estos estudios es más probable que un ateo se involucre en ministerios de servicio, de ayuda al prójimo, de ir acá o allá, que alguien que está solo en casa. Así de importante es el concepto de la congregación, de la comunidad, de reunirse, de estar juntos. Conclusión entonces, regresando a Moisés y regresando a Bayaquel, al colocar a la comunidad en el centro de la vida religiosa y darle un hogar en el tiempo y en el espacio, ya dijimos la sinagoga y el Shabbat, Moisés lo que estaba, hermanos, demostrando es el poder positivo que tiene la comunidad. Una congregación que se reúne y que es dirigida de una manera sabia puede alcanzar un tremendo poder positivo y causar un impacto muy positivo en el lugar en donde reside. Se usó Bayaquel, se usó la misma palabra para los que se reunieron y cometieron el pecado del becerro de oro. ¿Cuál era la diferencia entre aquel Bayaquel y este Bayaquel? La dirección. La dirección. La Biblia dice que donde no hay dirección sabia, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Recuerdan ese verso? Caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. En el primer Bayaquel, ahí en la Torá, dice que el pueblo se reunió alrededor de Aarón. Aarón no supo qué hacer, no supo cómo dirigir.
y el pueblo cayó. Sí era una comunidad, sí estaban congregados, sin embargo, estaban actuando como individuos. No sé si a ustedes les ha pasado, si les ha tocado ver cuando un grupo de personas hace algo nada más siguiendo la corriente. ¿Les ha pasado? Un grupo de personas, 20, 30, 100, no sé, y ahí van y de repente alguno empieza a hacer, no sé, actos de vandalismo, por ejemplo. Y todo está de que uno comience. Y de repente ya otro se generaliza y luego ya muchos están haciendo actos de vandalismo. A lo mejor no todos, a lo mejor algunos van a decir, ¡hey, no, por favor! Como hace poquito, ¿verdad? Que no quiero decir quiénes, pero hace poquito que se reunieron cierto grupo de personas y que celebran el grupo, el Día Internacional y hacen marchas y luego ahí van destruyendo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué ganas con eso? Parece que fueran grupos diferentes, porque hay mujeres que van en protestas, pero no hacen vandalismo, pero hay unos bien específicos que se salen del grupo, y se reintegran otros del grupo. Sí, y si se fijan, o sea, no son todas, pero sí son muchas. Entonces quizás no todas traían en sus planes hacer eso, pero es algo que se generaliza. Entonces, muchas veces en un grupo haces las cosas pues movido porque pues los demás lo están haciendo. E incluso a veces cosas buenas, ¿verdad? Yo he mencionado el ejemplo de Vale. Aquí está Valecita. Cuando Vale estaba chiquita y que mi hermana la llevaba a una congregación de pentecostal, y pues nosotros siempre habíamos sido de otro grupo, otro campamento, ¿verdad? Bautistas. Entonces ellas iban ahí y en estos grupos, en cada grupo hay costumbres o prácticas distintas. Y entonces en esta congre los hermanos llegaban, y cuando llegaban siempre entraban hasta el frente, acá hasta el altar, y se postraban y oraban postrados, y aquí en el altar siempre había cajas de Kleenex, porque ellos siempre lloran. O sea, ellos oran y lloran, entonces agarran su Kleenex. Y me platicó mi hermana que Vale chiquita, ella aprendió eso, entonces ella llegaba, entraba y derechito al frente y a postrarse, y pues ella mejor no oraba, pero ella agarraba el Kleenex y se limpiaba las lágrimas imaginarias porque no lloraba. Pero ella está aprendiendo el ejemplo. O sea, aquí así se hacen las cosas, ¿no? Pasó con otro sobrino que tengo también, que en un servicio de estos hermanos que practican el tumbo, ¿verdad? Que se caen, y este sobrino, hijo de pastor, que mi hermano es pastor, y entonces mi sobrino en ese culto, en ese servicio que estaba ahí, pues de repente mi hermano me platicó la anécdota, ¿no? Me dijo mi hermano, oye Saúl, de repente que volteo y que veo a mi hijo allá tirado, y yo dije, ¿cómo? No puede ser, pues sí, eso no puede ser. O sea, nosotros no creemos en eso y eso, pero pues allá estaba aquel tirado. Sí. Entonces ya cuando terminó el servicio, oye, mijito, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Por qué te caíste? No, pa, no sentí nada. Es que un hermano me dijo, déjate caer, y pues todos estaban cayendo, y pues aquí así se hacen las cosas, ¿no? Entonces, digo, sí, practicamos muchas cosas que pueden ser positivas, y las hacemos y las aprendemos dentro del seno de lo que es una comunidad, una congregación. Pero fuera de estas prácticas, como ya dijimos, fuera de lo que crees,
Lo importante es lo que podemos hacer para contribuir ahora sí que a la sociedad, ¿no? El bien, los actos de servicio, el impacto que podemos tener en nuestra ciudad o en nuestro país como una comunidad que ejerce el poder positivo, que nos juntamos, adoramos, alabamos al Eterno, pero también servimos como comunidad. Entonces el impacto va a ser mucho más grande, mucho mayor lo que logremos hacer como comunidad. Ahorita, por ejemplo, que han ido al hospital, ¿verdad? ¿Ya cuántas? ¿2 veces? Y esto, hermanos, es un impacto, es un testimonio, es algo que te deja sumamente satisfecho de lo que estás haciendo, complacido, porque a Dios le complace eso. Y no lo podríamos hacer solos. O sea, si yo solo me propusiera hacer algo así, ¿cuándo lo hago solo? No se puede. Imagínense uno solo cargar ahí, para empezar, para juntar todas las cosas, porque todo cuesta, ¿verdad? Entonces podemos hacer más juntos en equipo. Y yo solo ahí cargando todo y la mesa y todo y corriendo, no se puede uno solo. El poder está en la comunidad. Ejerzamos entonces ese poder positivo y continuemos explotando ese poder que el Eterno nos ha concedido como congregación. Amén. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Padre siga usando nuestras vidas como congregación para buen testimonio de este lugar, de esta colonia, pero también de otras partes, como lo hacemos también a través de las transmisiones, a través del ministerio que llevamos a cabo, que también lo hacemos como comunidad, porque todos somos parte de esto y el Padre nos ha concedido el poder hacer presencia en lugares que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Llegar a Argentina, llegar a Colombia, llegar a España, llegar a Brasil, llegar a partes lejanas de Estados Unidos, con el testimonio de nuestra comunidad, de este esfuerzo, y poder ser bendición para otras personas. Cuando pasó lo del bebé Miqueas, ¿se acuerdan? Esa ocasión que el bebé Miqueas iba a entrar allí a la cirugía y que estábamos pendientes y Nandito me escribía a mí y yo ponía ahí en el grupo de la comunidad, y se acuerdan que les puse, hermanos, manden oraciones, ¿verdad? Y yo esas oraciones las estuve reenviando y no saben lo importante que fue, de verdad. Porque Nandito me lo expresó, porque él se sintió sumamente bendecido, sumamente fortalecido, muy contento, muy de verdad alegre. Él me decía, hermano, de veras, no le puedo expresar, no puedo expresar lo que sentí mi esposa y yo a estar aquí leyendo y escuchando estas plegarias, porque de veras la comunidad se hizo presente allí, ¿verdad? Con ellos estaban ahí como familia, ahí en el hospital, pero al leer esto, al escuchar las plegarias, fue una fuerza muy grande que ellos tuvieron. Entonces, por eso les digo, ese es el poder positivo de la comunidad, de lo que podemos hacer y seguir haciendo, yendo mucho más allá, incluso del lugar donde vivimos. Bueno, nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado a la distancia. Shabbat Shalom, y vamos a concluir nosotros acá como siempre lo hacemos, presentando nuestras ofrendas.